Seguimos con el capítulo 25 y 26. ¿Se recuerdan? El atrio externo, el tabernáculo, ¿se acuerdan cómo decía en hebreo? Mikdash. El Mikdash. El atrio externo, ¿se acuerdan lo que estaba en el atrio externo? En el atrio externo estaba el altar de bronce. ¿Se recuerdan? El altar de bronce, donde se hacía ¿qué cosa? Los sacrificios. ¿Y después qué es lo que estaba? La pila con el agua. Y después estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se recuerdan lo que el trono de Dios era el lugar santísimo? El trono de Dios era el lugar santísimo, ahí donde residía la gloria de Dios. Podemos decir que el lugar santo, ¿a quién representaba? Al Mesías. Para entrar al lugar santísimo, pues ¿dónde había que atravesar primero? Por el lugar santo, ¿no? Tú no puedes entrar al lugar santísimo sin atravesar primero el lugar santo. Entonces, para nosotros llegar a Dios, ¿a través de quién tenemos que ir? De Cristo. Entonces, el lugar santísimo es el trono de Dios y el lugar santo es el Mesías, es el medio por el cual se entra al lugar santísimo. Pero para llegar al lugar santo, estoy dando la explicación mesiánica, para llegar al lugar santo, había primero que hacer el sacrificio y después purificarse con el agua. Ustedes no ven que esa es la iglesia. El sacrificio de Cristo es el altar de los sacrificios. La pileta de agua, el bautismo. Por el sacrificio de Cristo y por medio del bautismo tenemos acceso a Cristo y de Cristo tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo? Un velo. Había que atravesar la cortina. Por eso dicen los místicos y San Pablo lo dice en la carta a los Hebreos, que ahora nosotros no tenemos que atravesar una cortina de tela, tenemos que atravesar una cortina de carne. O sea, para entrar al lugar santísimo había que levantar la cortina y entrar. Dice San Pablo, ahora esa cortina que se le quita para tener acceso al lugar santísimo no es de tela. ¿De qué cosa es? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a través de la Eucaristía es como tenemos acceso a la gloria de Dios. A través de la carne de Cristo, el que atraviesa la carne de Cristo, que levanta ese velo de la carne de Cristo, ¿qué cosa es lo que ve? La gloria de Dios. Aunque Dios, como dicen los hermanos de otras iglesias, Dios habita en todo lugar, ¿no? O hay gente que dice, no hace falta ir a la iglesia si Dios habita en todo lugar. Dios habita en todo lugar, pero Dios señaló un lugar en su pueblo donde quería que Él fuera hallado. Y por eso puso un tabernáculo en el medio. Porque si no podía decir, ok, a todos los israelitas, Dios está en todos lados, Dios está en la cumbre del Sinaí, Dios está en el desierto, Dios está en el Mar Rojo, Dios está en todos lados. Bueno, cada cual que adore a Dios. No, por eso quiere que haya un tabernáculo, un lugar donde tú sabes que cuando tú caminas, ¿qué haces? Lo encuentras. Tienes un encuentro con Él. Se lo he dicho un montón de veces. Dios sabe que nosotros necesitamos punto de referencia. Punto de referencia. ¿Y se recuerdan qué cosa es eso? ¿Cómo le dije que es eso? Un punto visible que nos habla de algo invisible. Sacramento. La casa, el tabernáculo, que más tarde vamos a ver que se hizo el templo por el tabernáculo. El tabernáculo tan importante, hemos dado tanto tiempo, porque el tabernáculo, ¿quién diseñó el tabernáculo? Dios diseñó el tabernáculo. Salomón va a edificar el templo de acuerdo a lo dado por instrucciones por Dios en el tabernáculo. Y la iglesia va a ser diseñada de acuerdo al templo y el templo de acuerdo al tabernáculo. ¿Y el tabernáculo quién lo dio? Dios. Así que por eso tenemos que, eso lo vamos a ver después primero estamos solamente en el tabernáculo, pero por eso cuando estudiamos Hebreo, que Pablo lo dice, que la iglesia es el templo espiritual, modelo del templo de Jerusalén, pero en el espíritu. Pero el templo de Jerusalén es modelo ¿de qué? Del tabernáculo. Y el tabernáculo fue diseñado por Dios. Vimos que Dios pidió ofrendas para el tabernáculo. La ofrenda, dijo Dios, ¿cuál era la característica de la ofrenda? ¿Alguno de ustedes se acuerdan? Del corazón. Voluntaria y del corazón. Voluntaria y del corazón. Una ofrenda voluntaria y, como dijo Dora, una ofrenda del corazón. Esa es la ofrenda, hablamos de eso, que es lo que pide el Señor. El tabernáculo que el Señor le mostró a Moisés es tipo, ¿de qué ustedes creen que es el primer tipo el tabernáculo? El tabernáculo es tipo de la iglesia, donde Dios mora por medio de su espíritu. El tabernáculo también es tipo ¿de qué? Del creyente.
Porque San Pablo va a decir en 2 de Corintios 6 que el creyente es templo del Espíritu Santo. Por eso también vamos a ver después cómo en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Estaba el lugar donde estaba, ¿quiénes? Todo el mundo. Los animales entrando, todo el mundo caminando, orando, aquel enseñando, el tabernáculo. Después se pasaba al lugar de los sacerdotes, del sacrificio, del agua, y después se entraba ¿a dónde? Ya al lugar santo, ya al lugar del sacrificio y de las abluciones, no entraba todo el mundo, entraban los sacerdotes. Pero ya al lugar santo no entraban los levitas ni todo el mundo. ¿Quién entraba? Los sacerdotes de turno. Y al lugar santísimo, el lugar donde entraba uno, es el encuentro con Dios. Por eso vamos a ver qué tipo de creyente, y de eso es lo que se basa Santa Teresa cuando escribe las moradas. Nosotros también estamos hechos como el tabernáculo. Por eso que Santa Teresa dice que la primera fase nuestra, y hablamos en el retiro, las esferas del alma, ¿se acuerdan? Los que fueron al retiro. La primera parte nuestra es donde está toda la bulla, donde se reciben todas las impresiones. Gritando, aquel que pasó, esto que el otro. Esa es la primera. ¿Qué sería símbolo eso? El atrio de la parte afuera, donde estaba todo el mundo hablando, vendiendo los animales, enseñando. Después dice Santa Teresa que el primer paso de la oración es entrar a la sala. ¿No? Ustedes están en una casa y están parados en la puerta, están pasando los carros, están pasando esto, lo otro. Que una persona que quiere tener más privacidad en su casa, ¿qué hace? Del portal de la casa pasa ¿a dónde? A la sala. Pero ¿quién entra a la sala de la casa? A ver, hagan ustedes, ¿quién se sienta en la sala de su casa? Los visita, casi nadie se sienta, después de comer casi nadie se sienta en la sala de la casa. Mentira, esos muebles tienen 20 años, están sin usar. ¿Quién se sienta en la sala de la casa cuando viene? Invitado, que uno no tiene mucha confianza. Dice Santa Teresa, ese es el paso. Cuando tú estás en la bulla, de la bulla pasas a un lugar donde están es más tranquilo que la parte afuera. Ese es el lugar ya donde se hacía el sacrificio, todo eso, dice Santa Teresa. Pero los más íntimos, ¿dónde casi siempre se reúnen? En la cocina. Ese es un paso más de la oración. Ya saliste de la bulla y subiste el primer paso, que es aislarte de la bulla. Ahora entraste en ¿qué? En la confianza. Ese es el lugar santo. Pero esa es Santa Teresa. Pero para la verdadera unión con Dios, a la gente más íntima tuya, ¿a dónde tú le permites entrar a cualquier cosa? Al cuarto, a tu habitación. A cualquiera tú no lo dejas pasar al cuarto. O sea, alguien de mucha confianza y dice, no, entra ahí. Dice Santa Teresa, ese es el lugar santísimo. Dice, ese es el último lugar de la oración, que es el lugar donde nadie entra, nada más que el que tiene intimidad. En este caso, ¿intimidad con quién? Con Dios. Pero todo lo que es una etapa. Empieza en el bullicio. Del bullicio se pasa a una cosa más formal. De ahí se pasa a una relación de amistad. Y de ahí se pasa a una relación de intimidad. El tabernáculo está hecho de esa forma. De esa forma está hecha la iglesia, de esta forma está hecho el creyente. Pero ahora entienden cuando San Pablo dice que hombre es templo del Espíritu Santo. San Pablo, nosotros pensamos templo del Espíritu Santo, pensamos en la iglesia, pero San Pablo no conocía a la iglesia como la conocemos nosotros. Cuando San Pablo habla templo del Espíritu Santo, ¿qué está hablando San Pablo? El templo de Jerusalén, el tabernáculo, es lo que está hablando San Pablo. Por eso tenemos que pensar en mentalidad judía, no en nuestra mentalidad de nuestra época. También, como va a decir Hebreos 9:23, el tabernáculo y el templo es resumen de las cosas celestiales. ¿Qué pidió el Señor para el tabernáculo? Lo vimos, oro, plata, cobre, y los teñidos de azul, de púrpura, lino, fino. Hablamos todo eso del acto de dar a Dios con generosidad y de dar a Dios ¿qué cosa? Lo mejor de lo mejor. Vimos la semana pasada, como ustedes vieron, de qué estaba revestido toda la parte adentro del tabernáculo, de láminas de oro, y de plata eran las varillas y las orillas. Así que los que creen que los que inventaron la combinación del oro con la plata en las prendas, eso es más viejo. De eso viene de la época del tabernáculo. En el tabernáculo también había algo que no hablamos, las cortinas de lino fino. En Éxodo 26 nos dice, el tabernáculo se componía de 10 cortinas de lino retorcido. Cada cortina tenía 12 metros de alto por 1,8 m de largo. Y se unían en grupos de 5 cortinas cada uno. Las orillas de las cortinas tenían lazadas azules para unirse con unos huecos que tenían y formar el tabernáculo. Porque acuérdense que el tabernáculo era portátil.
se armaba y cuando Israel se levantaba, se iba del lugar, recogían todo el tabernáculo y se lo llevaban al próximo lugar. Y lo primero que levantaban era, o sea que todo esto es transportable. Pero también había una cortina de pelo de cabra. De pelo de cabra. ¿Cuál es la cortina de pelo de cabra? La cortina de pelo de cabra, la cortina de lino tejido estaba en la parte de adentro del tabernáculo, pero la cortina de pelo de cabra estaba por la parte de afuera, porque el lino se moja y es permeable. Las cortinas de pelo de cabra hacía que el agua no mojara el lino. Y también con el techo, si ustedes vieron la película que no tenemos hoy, recuerdan que estaba el tabernáculo, pero tenía una cosa así. Esa era la cortina. La cubierta también encima de esto era de pieles de carnero. Pero fíjense, y eso lo tenemos en Éxodo 26, 29. Dice, revestirá de oro los tableros y les harás anilla de oro. También revestirás de oro los travesaños. Aquí el Señor lo está diciendo. Y en el 26:37 dice, para la cortina hará 5 postes de acacia que revestirás de oro, con los ganchos de oro. Aquí por donde quiera que te mira, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Y por qué dicen los protestantes continuamente que la iglesia es rica porque tiene oro? ¿Eso acaso no es una gran hipocresía? ¿Por qué no critican a Moisés? Y fíjate lo que interesante, si ustedes van a Éxodo 27, Nenita, Éxodo 27, versículo 21, al final del versículo 21, mira lo que dice. Dice, Aarón y sus hijos lo tendrán dispuestos delante de Yahvé. Está hablando del aceite del alumbrado, delante de Yahvé, desde la tarde hasta la mañana en la tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Fíjate que dice ahora, decreto perpetuo será para las generaciones de israelitas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Dice que la menorá prendida con las 7 lámparas, dice que era ¿qué cosa? Decreto perpetuo. ¿Por qué eterno? Entonces, ¿por qué dicen los adventistas que hay que guardar el sábado? Porque es un decreto perpetuo. Y ellos guardan el sábado, los testigos de Jehová. Pero si los adventistas y los testigos de Jehová guardan el sábado porque es un decreto perpetuo, ¿por qué en sus templos no tienen la menorá con las luces prendidas? Porque aquí dice qué cosa es. Decreto perpetuo. Tú no puedes coger un decreto perpetuo y desechar el otro decreto perpetuo. Eso es una gran hipocresía. Todo esto es decreto perpetuo, ¿para quién? Para Israel. Se acabó el pacto con Israel. ¿Alguno de ustedes es israelita? ¿Ustedes están en el antiguo pacto? No, eso no atañe. ¿Es perpetuo para quiénes? Para los que están en el primer pacto. No para nosotros que estamos en un pacto de gracia mejor. ¿Ustedes entienden eso? Anótenlo para cuando le vengan. No, el sábado es decreto perpetuo. Dice, ¿y dónde están los testigos de Jehová? ¿Dónde está puesta la menorá con las? No, ¿por qué? Porque aquí dice que es decreto perpetuo también. Después, en el capítulo 28, mira lo que dice el capítulo 28, versículo 1. Manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón con sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Aarón con Nadab y Abiú. Acuérdense de Nadab y Abiú, porque vamos a ver que le pasó algo a los hijos de ellos, con una gran enseñanza para nosotros en el Deuteronomio, que eran sobrinos de Moisés. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Harás para Aarón tu hermano vestiduras sagradas que le den majestad y esplendor. Hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quien he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Harás las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro, púrpura, violeta, escarlata, carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta. ¿Qué es lo que? Fíjate, ahora el Señor va a establecer, en esa alianza, va a establecer ¿qué cosa? Un sacerdocio. Primero, el Señor estableció la alianza. Después que estableció el templo, el lugar de culto, el templo. ¿Y ahora qué va a establecer? Un sacerdocio. Vuelvo a preguntar, ¿a qué se parece eso? ¿A la iglesia católica o a la iglesia pentecostal?
Hay que estar ciego para darse cuenta que esto es la prefigura. ¿Qué es lo que, fíjate qué es lo que dice? Mandarás acercarse a ti en medio de los israelitas, tu hermano Aarón con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio. ¿El sacerdocio de quién es? Del Señor, en este caso, que eres mismo, como dice Mita, el que estaba hablando en ese momento era el verbo. El sacerdocio es de él. Pero ¿quiénes lo van a ejercer? Hombres visibles en nombre del Dios. ¿Qué cosa es eso? Sacramento. Por eso hay un tema por ahí que dice que el sacerdote es un sacramento viviente. Es un sacramento vivo, porque es un signo vivo de que ministra en nombre de Dios. Y solamente no quiere un sacerdocio, quiere un sacerdocio que se distinga de las demás gentes del pueblo, porque le manda a hacer vestiduras especiales. Fíjate si es especiales, que dice: hablarás con todos los artesanos hábiles a quien he llenado de espíritu de sabiduría. Los artesanos que van a hacer los vestidos sacerdotales, Dios le dio espíritu de sabiduría. Esto no es cualquier cosa. Y aquí está la clave. Le da todas estas cosas y dice: ellos harán las vestiduras de Aarón para que seas consagrado sacerdote mío. Y dice después: pues a tu hermano Aarón y a tus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. El sacerdote no puede ejercer sin las vestiduras sagradas. Y vamos a tener en cuenta de nuevo, porque esto es una cosa que la gente no se da cuenta, porque dice: no, pero es que el sacerdocio de ahora, de la nueva alianza, es el sacerdocio de Cristo. Digo, espérate un momento, ¿y de quién es el sacerdocio de la primera alianza? De Aarón. No, aquí no dice sacerdocio de Aarón, aquí dice mi sacerdocio. Era también el sacerdocio de Dios, el sacerdocio de la antigua alianza. No hay sacerdocio pues la libre. Es Dios el que da el poder de ministrar a quien Él llama y capacita. Y vemos la forma en que se vestía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el modelo del sacerdote de Israel. Tal como el obispo hoy en día es el modelo de la iglesia. Y Dios escogió a alguien en específico. Escogió para el sacerdocio a quién: a Aarón y a su familia. Y para el servicio del templo, el servicio sagrado del templo, vamos a ver después, todavía no han entrado aquí, a la familia de Leví. Nadie que no fuera descendiente de Aarón o nadie que no fuera de la tribu de Leví podía ministrar en el templo. Tú podías ser la persona más buena de Israel, más santa de Israel, más capacitada de Israel, más digna de Israel, y si tú no eras descendiente de Aarón o de la tribu de Leví, tú no podías ministrar. Porque Flavito es pastor porque es más buena gente. No importa que sea buena gente. Si no está en el orden de Dios, no puede ministrar porque Dios da un orden a su sacerdocio. En Israel era, ¿qué cosa? Los descendientes de Aarón. En la nueva alianza, los descendientes de los apóstoles en línea directa. ¿Cuál fue el gran problema cuando se pierde el arca en Israel? ¿Se acuerdan cuando se pierde el arca en Israel? Lo primero del templo que se perdió, ¿qué fue? El arca. Después se prostituyó el sacerdocio. ¿Por qué? Porque se perdió la familia de Aarón y eligieron sacerdote a cualquiera. Y en época de Cristo no se corrompió el sacerdocio, se prostituyó el sacerdocio porque se compraba el puesto de sumo sacerdote. Y se da el caso cuando Cristo que habían dos sumos sacerdotes. ¿Se acuerdan? Anás y Caifás. Caifás, que era de Anás. Anás era el suegro de Caifás y los cargos se los cambiaban ellos unos a otros. ¿Cómo esa alianza no se va a acabar si ya no había culto? Lo que había era una mascarada, lo que había en el templo de Israel. Se perdió el arca, se perdió el... Y si ustedes van a Reyes, vamos a ver, en Reyes tiene una frase muy fuerte, dice: Jeroboam y toda su familia fueron extinguidos de la faz de la tierra. ¿Extinguidos de dónde? Toda la familia. ¿Tú sabes por qué? Porque ordenaba sacerdote a cualquiera. Eso es serio. Fueron extinguidos de la faz de la tierra porque, ¿tú quieres ser sacerdote? Ven que yo te ordeno. Como ahora, el Espíritu Santo me habló, voy a ser pastor. ¡Pam! Abrir mi iglesia. Cuidado, te está jugando la salvación. Y vemos la vestidura que el sumo sacerdote, el Señor quiere que el que ministra se vista de forma diferente. Y quiere que se vista de forma esplendorosa. El traje del sumo sacerdote, los sacerdotes que ministraban, era de oro con piedras
preciosas con plata. Porque recuérdense que ese hombre no está ministrando su sacerdocio. Ese hombre está ministrando el sacerdocio del Dios del Sinaí. Y vemos las piezas del sumo sacerdote. La fiesta del sumo sacerdote eran el efod, el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. El sacerdote primero tenía una túnica de lujo, que era de lino, que el día del Yom Kippur, se recuerdan, se la ponían dorada, pero usualmente era de lino. Sobre esa túnica de lino estaba una túnica más corta bordada, Sobre eso estaba el efod. Y el efod, que no es un sombrero, se cree, porque hay discusión que es el efod, se cree que era una especie de coraza, como una coraza, era como una coraza que llegaba hasta como por aquí, donde encima del efod se ponía el pectoral. El efod se cree que era una túnica más corta que se amarraba por atrás en forma de coraza y encima estaba el pectoral. ¿Qué cosa era el pectoral? Era un cuadrado con 12 piedras preciosas que simbolizaba las 12 tribus. O sea que el sumo sacerdote llevaba en el corazón el pacto de Dios con las 12 tribus. Después de eso tenía un manto también bordado y en la cabeza tenía la mitra, una mitra que si ustedes van a Israel van a ver que en el lugar de la anunciación está Zacarías con la mitra. Es una especie de, no es como la mitra de nosotros que es así, sino como dos cuernos que tenía escrito aquí en la frente santidad de Dios, tenía grabado. O sea que el sacerdote siempre tenía en la frente grabado la santidad de Dios. Por eso ustedes van en Apocalipsis, hablamos que dice que la bestia tiene una blasfemia escrita en la frente, porque es un remedo, el sumo sacerdote y la bestia es un remedo del sumo sacerdote. Esa es la forma que se vestía para toda administración. El sumo sacerdote tenía que vestirse de esta forma. Habían otras dos cosas que después se perdieron, que era el urín y el tumín. El urín y el tumín estaba puesto en el pectoral también. Se cree que el urín y el tumín eran piedras cuando tenían que preguntarle al Señor. Parece que cuando iba a preguntar al Señor, tiraban las piedras y la que caía, yo no sé en qué lugar, del color que era, la respuesta era sí o no, pero el Señor hizo desaparecer el urín y el tumín, hasta que el fundador de los mormones dice que el Señor le dio, José Smith, que a él le dieron el urín y el tumín y se hizo un par de espejuelos con el urín y el tumín y con eso leyó el libro del Mormón que está escrito en egipcio antiguo. Yo no estoy diciendo mentiras, el que quiera puede leer el libro del Mormón. Y después José Smith se puso el urín y el tumín, yo no sé cómo pudo hacer un par de espejuelos con dos piedras preciosas, se metió tras una cortina, tradujo el libro del Mormón, después vino el ángel, se llevó los espejuelos y se llevó el libro y nadie nunca vio los espejuelos ni el libro, porque él dictó el libro a través de la cortina. Así que aquí ya pueden sacar sus propias conclusiones. Esa es la forma de vestido de el sumo sacerdote. Y ustedes ven que de esa administración, de esa forma de vestir del sumo sacerdote, la iglesia empezó a usar la misma forma, muy parecida a como se visten los obispos. Los obispos se visten con el alba, que es la túnica, se visten, ahora los obispos no se lo ponen, pero si ustedes han visto al Papa en algunas misas, el Papa en algunas misas se pone un vestido encima del alba por aquí que se le sale por los lados, porque eso cayó en desuso en la iglesia. Eso es reminiscencia de la túnica que iba encima de la túnica. Podemos decir hoy en día que cuál es la reminiscencia del efod, el amito, la pieza cuadrada que se pone el sacerdote y se la cruza por el pecho. ¿Y qué tenía el sumo sacerdote en el pecho? Las 12 piedras, que era el símbolo del pacto. Ahora el sacerdote no tiene las 12 piedras, el obispo no tiene las 12 piedras. ¿Qué tiene el obispo? La cruz, porque nuestro pacto no está hecho con las 12 tribus, nuestro pacto está hecho con Cristo en la cruz. Por eso el obispo tiene el pectoral con la cruz y la mitra, que es símbolo de santidad, porque decía santidad de Dios. Y la mitra, o sea, los protestantes dicen que la mitra viene de Babilonia, la mitra viene del sumo sacerdote de Israel. Otros dicen que la mitra es los protestantes son tan alucinantes. Hay veces que yo pienso que ¿qué comerán? ¿Será que comen mucho fósforo? Yo no sé. Porque ahora están diciendo que la mitra es símbolo del dios Dagón. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del dios Dagón?
Dice que es un dios que es un pez y la mitra está abierta porque es la boca abierta del dios dragón. Mira a qué grado de alucinación llegan la mente de esa gente que no tienen nada más que pensar, que están obsesionados más con la iglesia que Benedicto XVI. Hasta que se han puesto a decir que viene. Ya ustedes ven de dónde vienen las vestiduras episcopales. Y del Papa, son una copia de las vestiduras del sumo sacerdote de Israel. También Aarón, en ese momento, Aarón es instituido como sacerdote, pero ¿qué va a ser la función de Aarón de sacerdote? La función principal de Aarón va a ser mediador entre Dios e Israel. Los hijos de Aarón van a funcionar como sacerdotes, pero van a funcionar como sacerdote a través del sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio que viene ¿de quién? De Dios. Y los levitas, van a ver, son los que van a ayudar. Los levitas serían más o menos, después más o menos como los diáconos. Dice en el versículo 40, 28-40, para los hijos de Aarón harán túnicas, les hará también fajas y mitras que le den majestad y esplendor. Aquí tú ves el kit de las ropas sacerdotales. Lo dice continuamente. Las ropas sacerdotales tienen que dar majestad y esplendor. Por eso nuestras vestiduras sacerdotales antes del concilio eran que brillaban, que tenían piedras, que eran doradas. Después del concilio todas las ropas se han vuelto de una tela basta, de que no brillan, que no... no, porque tenemos que parecernos a Cristo que se vestía con... No, espérate. El sacerdote no ministra a Cristo mesiánico con la túnica que le hizo María en Galilea. El sacerdote ministra la gloria y el esplendor del señorío de Dios. Y ustedes no ven cómo... Ahorita me van a decir que yo estoy como Lefebvre, pero yo sí soy fiel al Papa, y el Papa es el mismo que él ha dicho. Ustedes no han visto como en el concilio, no en el concilio, los que aplicaron el concilio, porque el concilio no dijo nada de eso. Después que pasó el concilio, los que empezaron a aplicar en la iglesia, cómo se dieron a la tarea de desbaratar toda conexión con la primera iglesia y con Israel. Y con Israel es que cayó como 30 años, como 40 años, como una locura en la iglesia. Vamos a quitar la forma de los paños de los altares, vamos a quitar la belleza de los altares y poner, ¿qué cosa? Nada, la pared. Vamos a quitar los ornamentos sacerdotales, todo lo que brilla, nada, poner todo plano, todo que no brilla. ¿Tú no ves cómo fue que fueron quitando lo que dice aquí? ¿Qué es lo que representa todo eso? El esplendor y majestad de Dios. Nuestras iglesias perdieron majestad. Y al perder majestad nuestra iglesia, ¿en qué se convirtió? En un circo. ¿Qué es lo que es ahora? Que todo el mundo entra, habla, grita, sale, te habla por teléfono, toma agua, le traen jugo al muchacho. ¿Cuándo yo vi en mi vida que a mí me llevaran a la iglesia con un vaso de jugo? En una hora nadie se muere porque no coma jugo o cereal. A mí me sentaban, yo tenía que estar sentado ahí la hora esa. Me decían, cuando usted se levante, usted se arrodilla delante del altar, porque ahí está Papá Dios allá adentro. Y me hacían arrodillarme. Pero la iglesia de mi pueblo usted llegaba y todo era dorado, todo brillaba, los tapetes, las flores, el olor de incienso. Ahora tú entras a nuestras iglesias últimas que se han hecho, y siempre se los digo, parece que tú estás entrando a Publix. Todo es blanco, nada huele, nada. O sea, nuestro sentido, cuando tú entras a la iglesia, los sentidos nuestros no te dicen que tú entraste a un lugar santo. Yo me acuerdo que lo primero que había en la iglesia, cuando tú entrabas, era un letrero así en la mampara que decía silencio. Y después del letrero, te encontrabas Eladia, que era una vieja vestida de negro con un moño blanco aquí, que se pasaba el día entero. Y yo me reía de Eladia, pero yo me doy cuenta ahora cómo eso nos enseñó. Porque la iglesia era un lugar santo. Que era un lugar santo. Porque nosotros cuando limpiábamos la iglesia, con pantalones cortos y con las mangas remangadas, tiramos agua a la iglesia, nosotros ni siquiera ahí ni hablábamos alto, y cada vez que pasábamos delante del Santísimo nos arrodillábamos. Porque nosotros crecimos con la noción de que ese era un lugar santo, lleno, vacío, oscura, iluminada. Y todo eso se ha perdido de la iglesia. Entonces se fue perdiendo de la iglesia cuando se empezó a perder el culto, que empezó a perder majestad y esplendor. Porque acuérdense que eso es un signo, ¿qué cosa?
de lo... Y si el signo pierde su esplendor, lo invisible que es la gloria de Dios también se pierde. Menos mal que, de nuevo, el sentido común está. Cada vez yo veo más que el sagrario regresa en medio del altar y que no es un cajón ahí cualquiera, que es una cosa dorada, de oro, algo valioso. Menos mal que está volviendo a la iglesia. El Papa se ha vuelto a vestir de la forma tradicional que se vestían los papas. Pero todo esto que hemos visto, y ustedes lo han visto, que lo dice continuamente, muestra la santidad de Dios. En el versículo 29, en el capítulo 29, fíjate lo que dice: para consagrar a mi sacerdocio, has de proveer con ellos de esta manera: toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras juntadas de aceite, las harás con flor de harina de trigo, las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto al novillo y los 2 carneros. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirá a Aarón con la túnica, el manto del efod y el pectoral que ceñirás con la cinta del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, vimos la semana pasada cómo se hacía, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Fíjate que no es, tú eres sacerdote, ven para acá, ya tú eres sacerdote. Cuando el Señor designó, yo quiero que mis sacerdotes sean de aquí y de aquí, no cualquiera. Después le hizo vestiduras diferentes, solemnes. Y ahora, para investir los sacerdotes, va a haber 2 cosas: sacrificio y unción. Nosotros sacrificio ahora no tenemos que hacer. ¿Por qué no tenemos que hacer sacrificio? Porque el sacrificio nuestro está hecho, que es Cristo. Pero a nuestros sacerdotes se siguen ungiendo como se ungió a Aarón. El sacramento del sacerdocio es cuando el aceite de la unción cae en la cabeza del sacerdote. Tal, en la Iglesia Católica se mantiene el rito de unción que Israel recibió, ¿dónde? En el tabernáculo del desierto. No hay más ninguna iglesia que tenga el rito de unción sacerdotal que, tal como lo tiene Israel en el desierto. Por eso nunca se me olvida, y yo creo que hay que hacerlo así porque le hizo muy buen efecto, porque últimamente las unciones se estaban haciendo con un poquito de crisma en la frente. Cuando a Monseñor Wensky lo hicieron, yo me asombré, cuando a Monseñor Wensky lo hicieron obispo, le echaron una jarra así de plata de aceite. Cuando se le echaron a la cabeza, el aceite a Monseñor le rodaba, y yo dije, ¿qué clase de...? Y vaya si le hizo efecto la unción. Es que eso es un símbolo visible que habla de algo invisible, y aquí lo dice, la unción cae por la cabeza y resbala, tal como ungieron a Monseñor Wensky. Y entonces ustedes ven, vamos a después seguir con la investidura sacerdotal del versículo 30 en adelante, la semana que viene, pero ya ustedes van viendo, hay que estar ciego para no darse cuenta de la conexión que hay de Israel con la iglesia. En Israel, de forma que prefiguraba lo que iba a ser realidad en la iglesia. Pero eso es el sacerdocio de nosotros. ¿De quién es? Vuelvo a preguntar, ¿de quién es el sacerdocio de la primera alianza? De Dios. Y nuestro sacerdocio es de Dios. Solo que el sumo sacerdote de la primera alianza era un hombre. Y el sacerdocio de los demás dependía de ese hombre. El sumo sacerdote de nuestra alianza es Cristo. Y el sacerdocio de la iglesia depende del sacerdocio de Cristo. Tal como el sacerdocio de los hijos de Aarón dependían del sacerdocio de Aarón. Pero tanto el sacerdocio de la primera alianza como el sacerdocio de la segunda alianza son de Dios. Y vuelvo a decir, no hay alianza sin sacerdocio, no hay alianza sin sacrificio. Por eso, lo primero que vimos, la alianza, el sacrificio. Ahora vemos la alianza sin, vuelvo a repetir, sin sacerdocio, no hay alianza. Cuando Dios establece la primera alianza, después establece el culto y después establece el sacerdocio. Cristo estableció la alianza, estableció el culto, la Eucaristía y estableció su sacerdocio. El sacerdocio que tenemos nosotros válido en la Iglesia Católica, que desde los apóstoles se viene transfiriendo hasta el día de hoy por la unción
y la imposición de manos, como vamos a ver después, que Moisés traspasó el poder a Josué por imposición de manos, tal como se traspasa el poder en la iglesia católica. Eso para que ustedes vayan tomando idea de cómo nuestra iglesia lleva no un patrón pagano, como dicen los protestantes, sino un patrón netamente judío. Yo creo que me explico a los protestantes que ven, conocen la Biblia y se la saben también, el versículo tal y capítulo tal, no se dan cuenta de esto. O sea, como dice San Pablo, que el Señor ciega a los soberbios y se los revela a los humildes.